¿Les ha ocurrido que se le ha muerto un familiar y a los días les han llamado por su nombre? Si tuvieron esta experiencia, quédense y les explico por qué ocurre esto. Serán solo unos minutos. Hola amigos, me llaman El Niño y soy una persona que trabaja para el mundo espiritual con una misión clara: hacer entender a la humanidad misterios que oculta el mundo espiritual. En muchas ocasiones, cuando por desgracia fallece un ser querido, transcurrido unos días de su muerte, han habido personas que han oído que alguien les llamaba por su nombre cuando estaban solas en casa. Pero si esto ya es bastante sorprendente, la cosa se vuelve más impactante cuando aprecias que la voz que has escuchado es la misma que la del ser querido que acaba de fallecer. Esto no es algo nuevo, sino que ocurre desde siempre, pero a las personas que les ha ocurrido no se han atrevido a decirlo para que no las llamen locas o que están obsesionadas con la persona que acaba de fallecer. Muchas de estas personas, cuando han oído que las llamaban, han incluso respondido: «Dime, ¿qué quieres?», y después reaccionar pensando en que el familiar ya murió. La voz es tan real y la sienten tan cerca, como si aún siguiera ahí con ellas, que responden sin dudar, instintivamente. Es algo curioso, ¿verdad? Vamos a intentar darle un sentido a este fenómeno tan cotidiano. Antes de entrar en la explicación de por qué se puede dar este fenómeno, si han entrado a ver este vídeo, supongo que tendrán fe en que hay vida tras la muerte, y que la persona al morir, su espíritu abandona el cuerpo, pero sigue viviendo en forma espiritual. Bueno, si no lo sabían, ya se lo he dicho yo, porque si no, ¿cómo pueden oír las personas que las llaman estando solas? Esos sonidos provienen del lado espiritual. Tal vez algunos piensen que se han obsesionado con el familiar, lo tienen en la mente y es por eso que creen que las llaman, pero la realidad es otra. La persona que ha fallecido seguramente estuvo en vida mucho tiempo con la persona a la que llama, la quiere mucho, y puede que incluso su última etapa de vida la haya pasado junto a ella, en su casa. Quien escucha que la llaman es un familiar cercano, la mujer o el marido, los hijos o un hermano. Les explico. Normalmente, cuando la persona fallece, se adentra en el mundo espiritual, pero según la elevación espiritual de la persona, le cuesta más o menos desprenderse de la vida que deja atrás. Esto es normal, sobre todo ocurre mucho por la preocupación de cómo estará la familia tras su partida. Entonces, lo normal de esta experiencia de oír al familiar se da en las primeras semanas después de la partida del ser querido, por su preocupación o porque aún puede creer que sigue vivo y hacer vida normal. Hay personas que oyen cómo las llaman, otras han olido su perfume e incluso hay otras que han sentido cómo se hundía el colchón al estar tumbadas en la cama, como si alguien se tumbara junto a ellas. No quiero que tengan miedo por esto que les digo, sino que solo les comento cosas que ocurren de experiencias de personas que me lo han contado, pero no tiene por qué ocurrirle a ustedes. ¿Por qué ocurre esto y qué hacer? Esto ocurre porque, como he mencionado, su espíritu no se ha ido todavía, porque se preocupa por cómo ha quedado la familia que dejó, o porque necesita algo y es lo que hace que no descanse su conciencia, como puede ser un perdón por algo que ocurrió. O puede ser que ocurra esto para dar a entender a su familiar que no ha muerto del todo, sino que sigue vivo de otra manera
y está ahí junto a ella. Cada espíritu tiene una razón particular, por eso pueden ser varias razones. Estos contactos con el mundo espiritual no tienen por qué ser malos o desagradables. Algunos pueden ser muy bonitos y positivos. A mi entender, lo bonito que es que una persona a la que quisiste mucho y echas en falta te haga alguna señal para darte a demostrar que está bien y que ha ido a verte, para mí es precioso. Tal vez para otros es terrible, porque lo primero que piensan es que son demonios, pero hay señales que sabrán que no es nada malo, sino que es su familiar. Lo sienten así. Deben pensar que ellos están en otra dimensión, pero cercana a la nuestra. Si ponemos el símil de una radio, depende de la señal que recibas, puedes llegar a percibir una frecuencia diferente, que no es la común, sino más lejana. Pues así es. A veces cuando más tranquilos estamos, porque estas cosas ocurren cuando menos te lo esperas, quizás estás fregando los platos y oyes que te llaman. Tu mente estaba en otra cosa, pero tu oído captó la llamada que llega desde otra frecuencia. Bueno, ¿qué se puede hacer en estos casos? Hay países de Sudamérica que les hacen a sus familiares novenas, que es orar por el familiar durante 9 días. Seguramente incluirán alguna misa en su nombre. Yo les recomiendo ir a la iglesia y dedicarles una misa en su nombre, ponerles 7 velas y llevarle unas flores, aunque no sean creyentes. Esto es lo que a mí me enseñaron y se lo hago saber. No es la primera vez que lo digo y muchas personas me han expuesto su opinión de que no creen que la misa le haga nada. Como les digo, es lo que me dijeron y así se lo hago saber. Quien quiera hacerlo que lo haga y quien no, pues que haga otra cosa. Ahora daré más consejos para ayudar al familiar, por si lo necesitara. Puedo entender que no crean en la iglesia o en los sacerdotes, pero para un fallecido, una misa en su nombre es beneficioso, espiritualmente hablando. Pueden poner un vaso de agua y un ramito de flores blancas y rojas junto a una foto de la persona que tengan en casa. Otros le ponen una velita y le rezan para su descanso. Incluso háblenle como si lo tuvieran delante de ustedes y díganle que van a estar bien, que no se preocupe por ustedes, que todo estará bien, que tiene que descansar e irse, que ya no pertenece a este lugar y que donde va estará mucho mejor. Cuanto más solos creen que están, más compañía tienen, y a veces el que escuchen que les llaman es tan solo para decirles que no están solos, que tienen un ángel que les ayuda desde el lado espiritual. Les voy a dejar un conmovedor vídeo donde muestro cómo los familiares se preocupan por nosotros después de fallecer. Y les invito a ver más vídeos míos que ya hice. Di mucha información que es bueno recordar. Quería dar las gracias en especial a todos los miembros del canal por su apoyo y a todo aquel que al subir vídeo lo ve y le da a me gusta y activa las notificaciones. Gracias. Un saludo a todos.